El miedo no es tan difícil de entender. Después de todo, ¿acaso no teníamos todos miedo cuando éramos niños? Nada ha cambiado desde que Caperucita Roja se enfrentó al lobo feroz. Lo que nos asusta hoy es exactamente lo mismo que nos asustaba ayer. Es solo un lobo diferente. Y este miedo, este mismo miedo, está arraigado en cada individuo. Alfred Hitchcock. Sí, amigos, todos conocemos la historia de Caperucita Roja. ¿Qué demonios nos contará ahora este tarado? La historia de un lobo y una niña desobediente que nos advierte sobre los peligros de desviarnos del camino. Si no, te encontrarás con el lobo y te comerá. Bueno, al fin y al cabo es un clásico del terror a su manera, porque hace mucho tiempo que existen los cuentos sobre bosques oscuros y lobos que acechaban en las sombras. Desde tiempos remotos se dice que el cuento de Caperucita pertenece a una tradición anterior, mucho más antigua. Los mitólogos consideraron durante un tiempo la posibilidad de que el cuento primigenio tuviera su origen en Asia. Otros investigadores y antropólogos han aplicado sistemas de búsqueda de ancestros comunes en estas historias, patrones que facilitaran el seguimiento de forma similar al de la teoría de la evolución de las especies. Porque sí, amigos, los cuentos están vivos. Caperucita Roja no es solo la historia del miedo al lobo feroz. Existen versiones de todas clases en culturas muy diferentes. En Alemania, los hermanos Grimm popularizaron el cuento en el siglo XIX, una vez más inspirados en el texto del francés Charles Perrault. Y este, a su vez, bebía de la tradición oral de Francia y Austria, según se cree. Pero hay variaciones en África y Asia, en Japón, China y Corea, del famoso cuento El lobo y los 7 cabritillos. Se ha contado en Oriente Medio y diversas partes de Europa desde el siglo I, y es sin duda el origen que muchos atribuyen a los patrones de Caperucita. La pregunta en este punto sería: ¿por qué nos han llamado tanto la atención los patrones de esta historia en particular? ¿Por qué en tantas partes del mundo, en tiempos y épocas tan diferentes? La imagen de una joven que se aventura en el bosque nevado con su caperuza roja y termina devorada por una cruel alimaña es lo suficientemente poderosa como para generar el interés de una audiencia habitual en este tipo de historias. Los niños, fácilmente impresionables, pensarán muchos, pero también con un sentido bastante inocente de la crueldad, del horror, ese interés por lo morboso, por la muerte, el dolor, por lo desconocido. Aquí la escritora e investigadora Doris B. Sutherland se hace una pregunta muy interesante. ¿Es la historia de Caperucita Roja una narrativa de hombres lobo? ¿Y no son acaso los hombres lobo una representación del sentido más animal de la especie humana? De su agresividad, su depredación, de su maldad. Ciertamente, la noción del lobo disfrazándose de abuelita es más fácil de aceptar si la bestia es una especie de cambiaformas, en lugar de la creencia generalizada del lobo simplemente disfrazado. Por eso queríamos empezar este homenaje a Caperucita con una versión de la historia del siglo XIX menos conocida para el gran público, donde encontramos una tentadora visión del lobo concebido como algo un poco más retorcido.
El título que solían darle sus narradores a este relato era El cuento de la abuelita. Había una vez, en una casa humilde de un bosque cercano, una mujer que acababa de hornear el pan de la semana y decidió entonces que su hija podría llevarle una hogaza a la abuelita. Y no solo eso, aprovecha y llévale este abrigo y una botella de leche, le dijo su madre. Y la niña se marchó así con la encomienda hasta que al llegar al cruce de dos caminos se encontró con el Bisú. Aquí haremos un apunte. No piensen en el Bisú como si fuera un lobo, ni siquiera un hombre lobo, pues aunque pudiera parecerse, el Bisú es muchas más cosas. El Bisú es como cada uno se lo imagina. Pero volvamos al cuento. Y la criatura le preguntó a la chiquilla: ¿A dónde vas, jovencita? Llevo prendas para mi abuela y una botella de leche y esta hogaza de pan. Oh, sí, qué interesante. ¿Y qué camino tomarás para llegar hasta ella?, dijo el Bisú. ¿El de las agujas o el de los alfileres? El de las agujas, dijo la niña. Oh, ya veo. En ese caso yo tomaré el de los alfileres. Allí nos encontraremos si es que puedes llegar primero. Pero la pequeña se divirtió recogiendo agujas sin ver pasar el tiempo, y el Bisú llegó raudo a casa de la abuelita y la mató. Y no solo eso, puso parte de su carne en la despensa y en una botella de vino mezcló lo que quedaba de su sangre. Y entonces la niña llegó y llamó a la puerta. «Empuja la puerta», dijo el Bisú. «Se cruza con paja mojada». «Hola, abuelita, te he traído una mantita nueva y calentita y un biberón de leche». «Oh, gracias, hija mía, mételos en la despensa», dijo el Bisú fingiendo ser su abuelita. «Y ya que estás, saca un poco de carne del interior y una botella de vino que he dejado». Y así la niña empezó a comer los restos de su abuelita. Y mientras comía, había un gatito que pensaba: ¿cómo has sido capaz, niña insensata, de comer la carne y beber la sangre de tu abuelita? Pero la joven no hacía caso a los maullidos de los gatos, y si escuchaba la voz del Bisú que le decía: «Desnúdate, hija mía, ven, acuéstate a mi lado». «¿Y qué hago con mi delantal?» «Tíralo al fuego, ya no lo necesitarás», dijo el Bisú. Y con el resto de sus ropajes ocurrió lo mismo. El corsé, el vestido, el cotillón y las medias. Le preguntó a dónde ponerlas y el lobo respondió: «Tíralos al fuego, ya no los necesitarás». Y cuando la joven ya estaba en la cama, dijo: «Abuelita, qué peluda estás». «Es para mantenerme más caliente, hija mía». «¿Y qué uñas tan grandes tienes?» «Es para rascarme mejor». «¿Y qué hombros tan grandes tienes?» «Es para llevar mejor la leña, hija mía». «¿Y qué orejas tan grandes tienes?»
es para oírte mejor, hija mía. Y esos enormes agujeros en tu nariz. Oh, así disfruto mejor el aroma del tabaco. Y esa boca tan grande, es para comerte mejor. Espera, abuelita, déjame salir solo un momento. Necesito hacer mis necesidades. Y de un salto, la pequeña escapó justo en el momento adecuado. Vuelve a la cama. No, abuelita, solo un momento. Bien, pero que no sea por mucho tiempo. Y el bisú le ató un hilo de lana al pie y la dejó ir, esperando que no tardara en volver. Cuando la niña estuvo fuera, ató el extremo del hilo a un ciruelo en el jardín. El bisú se impacientó y dijo: ¿Qué estás tejiendo que tanto tardas? Al darse cuenta de que nadie respondía, saltó de la cama y vio que la pequeña había escapado. El lobo la persiguió, pero la niña llegó a su casa justo cuando el lobo estaba a punto de atraparla. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Bueno. Curiosa variante caníbal del cuento de Caperucita, ¿no creen? La historia fue recopilada por el folclorista francés Paul Delaruelle, traducida al inglés por Austin Fife en 1956, y en una de las notas Delaruelle nos dice que obtuvo la historia de la colección de Achille Millian, quien a su vez la escuchó de narradores orales alrededor de 1885. El inicio les habrá resultado familiar. Una niña anónima, sobre la que no se menciona caperuza alguna y los detalles escasean, recibe la orden de su madre de llevarle comida a su abuelita, para lo cual deberá atravesar el bosque que separa sus moradas. Un detalle que les habrá llamado la atención es el momento en el que ambos protagonistas terminan tomando caminos diferentes hacia la casa de la abuelita. Aquí encontramos un curioso detalle. Si bien hay numerosas interpretaciones, el tema de las agujas y los alfileres es bastante curioso. Si se fijan con algo de atención, muchos son los cuentos y detalles de las disciplinas narrativas que toman acepciones de la tradición de hilanderas y costureras. Al parecer, muchas eran las jóvenes adolescentes que en el invierno de su 15º cumpleaños eran enviadas a una costurera para aprender a trabajar con agujas. Era una especie de rito iniciático el contar esta historia, una certificación de su entrada en la edad adulta, y precisamente el rito de paso de las jóvenes muchachas a la edad adulta pasaba en ocasiones por escuchar este mismo cuento. El camino de las agujas y el de los alfileres tenía sus diferencias. Por su parte, el alfiler hacía referencia a las galas, los convites y los bailes destinados a la búsqueda de novios, amantes o esposos que cortejaran ofreciendo estos mismos alfileres a su amada. La investigadora Yvonne Verdier desarrolla un análisis de la feminidad y los mensajes subyacentes que lleva el cuento en su narración. La niña a veces elige un camino y a veces elige el otro. Incluso se le podía preguntar en el momento de contar la historia: ¿por qué camino crees que iría la protagonista? En una de las versiones de esta tradición oral, la niña explica su elección. Prefiero el camino de los alfileres con los que podemos adornarnos que el camino de las agujas con las que tenemos que trabajar. Pero explica por qué finalmente escoge el de las agujas. Voy a tomar el camino de las agujas.
Recogeré algunas de las que tienen agujeros grandes para que mi abuela, que ya no ve bien, pueda seguir trabajando la tela. Así yo también podré ayudarla. Como ven, muchas veces los cuentos van mucho más allá de su propio relato, pero volviendo a la naturaleza del bisú. La historia suele contener una sola línea en la que se hace referencia al antagonista como un lobo, a loup, en el original francés. La frase, si la recuerdan, dice algo así como: «Y el lobo respondió, tira tus prendas al fuego, ya no las necesitarás». En todos los demás casos se utiliza este término tan extraño, bisú, B-Z-O-U. ¿Pero qué es exactamente un bisú? Cuando se publicó la versión de esta historia, incluía una nota al pie de página de Achille Millien, el folclorista antes mencionado, que decía lo siguiente. Le pregunté al narrador del cuento, ¿qué es un bisú? Es, me dijo, como el bru o el garou. También decimos en Nivernais wolf bru u hombre lobo. Sin embargo, Millien no había escuchado hablar nunca del bisú, y el hombre que contaba este cuento no supo decirle de dónde procedía el término. Incluso si nosotros buscásemos ahora esta referencia en los textos franceses del siglo XIX, sería muy complicado encontrarla. Es una seria dificultad la que esto genera en los folcloristas, que muchas veces beben de fuentes inciertas. Al parecer no existía ninguna criatura folclórica llamada bisú hasta que Millien escuchó este cuento. Pero los textos derivados de ella lo tomaron como referencia, y así los nuevos estudiosos dieron por hecho que el bisú efectivamente existía. Sin embargo, es cierto que hay una palabra muy similar, el bru o birú, asociada directamente con los hombres lobo. Por ejemplo, en el texto Creencias y leyendas de la Francia central de Germain Lesnel de La Salle, un texto de 1875, se incluye el siguiente pasaje. Birú es un hechicero, un súbdito del mal, que tras firmar un pacto con Satán puede vagar de noche bajo la forma de cualquier cuadrúpedo, esencialmente el de un lobo. Dada la identificación del lobo en la historia como bisú o birú, y el hecho de que nunca se lo describe usando la ropa de la abuelita, la interpretación más lógica es que el lobo fuese capaz de cambiar de forma para parecerse a la abuelita justo hasta el momento en que decide comerse a la pobre niña. Aunque hay que admitirlo, los cuentos de hadas nunca han respondido demasiado bien a la lógica. Pero no queríamos dejar de introducirles esta versión antes de abordar el clásico de Perrault, que llevado al papel convirtió la historia que les leeremos a continuación en uno de los cuentos más universales y conocidos de la tradición oral compilada por Perrault. Con todos ustedes, Caperucita Roja. Había una vez una niñita en un pueblo. Era la más bella que jamás se hubiera visto. Su madre estaba enloquecida con ella y su abuela mucho más todavía. Esta buena mujer le había mandado hacer una caperucita roja y le sentaba tan bien que todos la llamaban así, Caperucita Roja. Un día su madre, habiendo cocinado unas tortas, le dijo: «Anda a ver cómo está tu abuelita, pues me dicen que ha estado enferma. Llévale una torta y este tarrito de mantequilla». Caperucita Roja partió enseguida a ver a su abuelita, que vivía en otro pueblo. Al pasar por un bosque se encontró con el lobo, que tuvo muchas ganas de comérsela, pero no se atrevió porque unos leñadores andaban por allí cerca. Así el lobo le preguntó a dónde iba,
y la pobre niña, que no sabía que era peligroso detenerse a hablar con un lobo, le dijo: «Voy a ver a mi abuela y le llevo una torta y un tarrito de mantequilla que mi madre le envía». «¿Vive muy lejos?», preguntó el lobo. «Oh, sí», dijo Caperucita Roja, «más allá del molino que se ve allá lejos, en la primera casita del pueblo». Dijo el lobo, «yo también quiero ir a verla. Mira, yo iré por este camino y tú por aquel, y veremos quién llega primero». Así, el lobo partió corriendo a toda velocidad por el camino que era más corto, y la niña se fue por el camino más largo, entreteniéndose en coger avellanas, correr tras las mariposas y hacer ramos con las florecillas que encontraba. Poco tardó el lobo en llegar a casa de la abuelita y golpear a la puerta. «¿Quién es?», dijo la abuelita. «Soy su nietecita, Caperucita Roja», dijo el lobo disfrazando la voz. «Le traigo una torta y un tarrito de mantequilla que mi madre me envía». La cándida abuela, que estaba en cama porque no se encontraba muy bien, le gritó: «Tira de la aldaba y el cerrojo caerá». Y el lobo tiró de la aldaba y la puerta se abrió. Y entonces se abalanzó sobre la pobre mujer y la devoró en un santiamén, pues hacía más de 3 días que no comía. Enseguida cerró la puerta y fue a acostarse en el lecho de la abuelita, esperando a Caperucita Roja, quien un rato después llegó a golpear la puerta. «¿Quién es?». Caperucita Roja, al oír la ronca voz del lobo, primero se asustó, pero creyendo que su abuela estaba resfriada, contestó: «Soy su nieta, Caperucita Roja. Le traigo una torta y un tarrito de mantequilla que mi madre le envía». El lobo le gritó, suavizando un poco la voz: «Tira la aldaba y el cerrojo caerá». Caperucita Roja tiró la aldaba y la puerta se abrió, y viéndola entrar, el lobo le dijo, mientras se escondía en la cama bajo la frazada: «Deja la torta y el tarrito de mantequilla en la repisa y ven a acostarte conmigo». Caperucita Roja se desviste y se mete en la cama, y queda muy asombrada al ver la forma de su abuelita en camisa de dormir. Y así le pregunta: «Abuelita, ¿qué brazos tan grandes tienes?». «Es para abrazarte mejor, hija mía». «Abuela, ¿qué piernas tan grandes tiene?». «Es para correr mejor, hija mía». «¿Y qué orejas tan grandes tiene?». «Es para oírte mejor». «¿Y qué ojos tan grandes?». «Es para verte mejor, hija mía». «Y abuelita, ¿qué dientes tan grandes tiene?». «Para comerte mejor». Y diciendo estas palabras, el malvado lobo se abalanzó sobre Caperucita Roja y se la comió.
¿Les ha gustado esta versión del relato, amigos? Un final bastante aciago el de la pobre Caperucita, ¿no creen? De hecho, es compartida la opinión por muchos de que Perrault adaptaba las historias en función de sus propios intereses a la hora de construir moralejas útiles para los niños. Los cuentos originarios eran versiones mucho más caóticas y confusas en su interpretación. En ocasiones parecían perseguir más el mantener a una posible audiencia contenta a través de un ritmo intenso o de sucesos absurdos o macabros. Quizás los recuerdos del narrador estaban difusos aquel día o simplemente fuera más el vino el que hablaba por todos los que tomaban por un momento el testigo de la historia. Sea como fuere, la versión posterior de los hermanos Grimm era bastante más amable, adaptada también a los gustos de la corte del siglo XIX. El cazador encuentra al lobo en pleno sopor posterior al banquete y decide cortar su vientre con unas tijeras para sacar de allí a la abuelita y a Caperucita, que finalmente llena su estómago de piedras y lo abandona a su suerte. Al despertar, el lobo muere sometido por el peso de su propia barriga. En otra versión, el lobo persigue a Caperucita, que gracias a la ayuda de unas lavanderas que extienden una enorme sábana sobre el agua de un río, consigue atravesarlo. Y al llegar el lobo, corriendo detrás de Caperucita, suelta en las 4 esquinas de la prenda, atrapándolo en su propia mortaja. Es probable incluso que hayan escuchado o leído versiones muy distintas a estas, y así se seguirán transformando los cuentos de Caperucita, pues tal es su destino, según lo quieran sus narradores. No obstante, aquí les dejamos la moraleja de Perrault, que solía acompañar sus cuentos siempre de estas pequeñas reflexiones. Aquí vemos que la adolescencia, en especial la de las señoritas bien hechas, amables y bonitas, no deben a cualquiera oír con complacencia. Y no resulta causa de extrañeza ver que muchas del lobo son la presa. Y digo el lobo, pues bajo su envoltura no todos son de igual calaña. Los hay con no poca maña, silenciosos, sin odio ni amargura, que en secreto, pacientes y con dulzura, van persiguiendo damiselas hasta las casas y las callejuelas. Más bien sabemos que los más zalameros, entre todos los lobos, son los más fieros. Y mientras recordamos este y otros clásicos siniestros, ya saben que pueden encontrar más episodios de nuestro podcast en www.evox.com o en nuestro portal dimensional en noviembrenocturno.es. No podemos irnos sin agradecer una vez más a todos nuestros mecenas su apoyo tentacular, sin el cual nada de esto habría sido posible. Si quieren pertenecer a nuestro culto primigenio, ya saben que solo tienen que visitar el perfil de Noviembre Nocturno en iVoox y pulsar el botón de apoyar. ¿Quién sabe? Quizás algún día podamos invocar al gran soñador submarino. Nosotros, por nuestras partes, nos vamos a tomar un whisky a deshora porque somos felices con poco.
Les deseamos una apacible madrugada. Desde noviembre nocturno.